12 de octubre del año 2023 queremos darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, como es la abogada María José Gutiérrez. ¿Qué tal, abogada? Bienvenida a Canal 9 Noticias. ¿Sí nos escucha? María José Gutiérrez. ¿Qué tal, abogada? Muy buenas noches, Yair. ¿Cómo están? Muy bien. A ver, convérsenos un poco cómo llega a ser decretado un día en específico para las niñas. ¿Nos escuchan? Buenas noches. ¿Cómo llega a ser decretado un día en específico para las niñas? Bueno, el 19 de diciembre del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara oficialmente el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objeto de crear conciencia sobre la vulnerabilidad que existe en las niñas, sobre todo reconocer sus libertades y visualizar qué derechos y garantías tienen, especialmente en los países que no son desarrollados. A través de eso, también la Constitución de la República, en el artículo 44, determina que los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable. Abogada, en el sentido de los derechos que tienen las niñas, adicional a los que menciona la Constitución, que es educación, salud, ¿qué podemos especificar para ellas? Al parecer tenemos fallas en el retorno, ¿verdad? ¿Sí nos escucha ahora? Bueno, realmente existe una barrera de doble vulnerabilidad. Una, porque el género, es decir, las mujercitas como tal, y dos, la edad, la infancia. Para una niña es mucho más difícil acceder a un sistema educativo, a un sistema de salud e inclusive a un desarrollo social debidamente establecido con los derechos y garantías que se encuentran en la Constitución de la República. Hay en el Ecuador de las 2 millones casi de niñas entre 0 a 11 años que tienen vulnerabilidad, que sus derechos como nacionalidad, educación, salud, bienestar, integridad, entre otros, han sido vulnerados. Por eso, a través del Consejo de Protección de Derechos, se ha llevado encuestas y sobre todo se ha edificado las políticas públicas para erradicar especialmente la violencia, el abuso sexual, el abuso escolar e inclusive llegar a instancias como es el bullying y la violación a menores de edad. María José, muchas veces existe la vulneración de los derechos tanto en la casa o en la escuela o dentro del mismo círculo social, pero a las niñas o a las madres sobre todo les da vergüenza ir hasta qué lugares se puede ir a denunciar. Cuando una niña alza su voz y denuncia que fue agredida por bullying, por acoso escolar, por acoso sexual, por violación, por abuso sexual, ¿qué pasa ahí? Se rompe la brecha entre el delito y el silencio. Deben acudir en ciertos lugares a las juntas de protección de derechos y en otros lugares a la Fiscalía General del Estado, dependiendo el delito que se haya cometido o el abuso que se haya cometido a esta menor. Abogada, en este hecho, entonces, ¿cómo se recomienda? Ejemplo, si es cuestiones de violación directamente a la Fiscalía y si es cuestiones de que le estén haciendo bullying o maltrato a los consejos o juntas protectoras de derechos. ¿Estoy bien en aquello? Bueno, realmente la Fiscalía General del Estado y como los organismos de protección de derecho tienen la obligatoriedad de receptar cualquier tipo de denuncia de cualquier delito que se haya establecido a la menor o menor de edad. ¿Por qué? Porque como Estado tiene que garantizar los derechos de la menor o el menor. Existe, por ejemplo, inconvenientes en donde se ha tenido acoso
o abuso sexual dentro de una institución educativa, que tranquilamente, si tienen al lado la fiscalía, van y denuncian en la fiscalía remite al órgano competente, que es en este caso al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación va desarrollando las investigaciones respectivas. A su vez que la fiscalía como ente investigador sigue de oficio este tipo de delitos y continúa las investigaciones. De igual manera, si existe la posibilidad de denunciar en el Consejo o juntas de protección de derechos, esto dependiendo, se debe de informar según la gravedad, por ejemplo, si es abuso sexual, violación, inclusive hasta maltrato infantil, se debe informar a la autoridad competente, que es la Fiscalía General del Estado, y a través de estos dos organismos, e inclusive también se involucra la Secretaría de Derechos Humanos a través de los Centros de Protección Integral, para que establezcan los nexos de psicología y trabajo social, para que este trabajo sea íntegro y tengan la reparación, la restauración, que es lo que necesitan las víctimas. María José, hemos conversado de los derechos de las niñas, pero ahora conversemos de sus libertades. ¿A qué específica o qué específicamente se podría expresar sobre las libertades? Bueno, las libertades están contempladas dentro de sus derechos. ¿Por qué? Porque de ellas son libres de, primero, acceder a una educación, la libertad de tener su propia identidad, la libertad de estudiar lo que ellas deseen, la libertad de practicar el deporte que ellas deseen, sin sentirse vulneradas, la libertad de alzar su voz, la libertad de desarrollarse en un ambiente equilibrado, la libertad de tener una familia integral, la libertad de tener acceso a un nombre y apellido. Esas son una de las varias libertades como niños que dentro de la Declaración de Derechos se encuentran los más fundamentales y están reconocidos de manera internacional. Abogada, otro de los puntos es que ¿cómo podemos como padres formar a nuestras hijas para que ellas tengan esos valores, ¿no? Y como usted manifestaba, se hagan respetar y conozcan que tienen derechos, los derechos que expresen si le están violando en esta forma? ¿Cómo un consejo para los padres que puedan orientarlas en cuestiones de sus derechos a sus hijas? Realmente como padres, los adultos somos los encaminados para seguir protegiendo estos derechos y garantías que el Estado tiene que brindar a nuestros hijos. Yo como madre, en el caso de una niña de 12 años ya, casi adolescente, siempre le digo que alce su voz, que es valiente, le doy palabras de firmeza, tiene mi apoyo y me interesa como madre. A través de su padre también tiene la fortaleza del varón y ve cómo trata su padre a su madre. También le pido que ella mantenga siempre sus valores, su moralidad íntegra. No me refiero a que ella tenga una convicción en sí, sino que siempre piense las cosas, analice y vea por su porvenir sin derribar a las otras personas. Yo les puedo decir a los padres que mantengan siempre la confianza en sus hijos, que formulen en las relaciones entre padres e hijos, las fortalezcan, hagan que esa niñez, esas etapas que se nos vienen de la adolescencia, inclusive su adultez, sean de hermosos recuerdos, estén llenas de buenas vivencias y sobre todo que tengan los valores de un hogar, de una familia, junta o separada, pero que tenga los ejemplos. Perfecto, abogada. Queremos agradecerle, ha sido un placer haber conversado con ustedes y sobre todo orientar un poco a los padres para que den a conocer a sus hijas de todos los derechos que tienen y no dejarse vulnerar por nadie. Gracias, Yair, por este espacio y sí, alcemos la voz para que ninguna niña sea madre, para que ninguna niña sea vulnerada, para que ninguna niña más sea o forme parte de las estadísticas.
sino que ahora la justicia siempre ve a las niñas como ese eje y se pongan, como siempre digo, las gafas de color púrpura. Muchísimas gracias. Agradecemos a la abogada María José Gutiérrez que estuvo conversando este tema tan importante que muchas veces como sociedad no le damos ese plus, no tocamos ese eje tan central dentro de la familia, ¿verdad? Los padres deben de orientar a las niñas, a los niños y hacerle conocer sus derechos, porque dentro de las violaciones y vulneraciones que ellos tienen, muchas veces piensan que es normal, que ellos no pueden comunicar cuando alguien está haciendo bullying, cuando alguien los maltrata, cuando sea físicamente o psicológicamente. Todo aquello debe de comunicárselo y deben de brindarle los padres la confianza para saber y posteriormente, si existe una vulneración muy fuerte, irla hasta la autoridad pertinente a denunciar. Es momento de que se acabe toda esta situación de caos que vive nuestra sociedad. Vamos a una pequeñísima pausa publicitaria.